detenemos a analizar un mate por las últimas jugadas, podemos pensar que este se dio muy fácilmente en el posicionamiento que tienen las piezas en esas últimas 3, 4, quizás 6 jugadas. Sin embargo, como hemos venido viendo en esta serie de videos, todo comienza mucho antes. Aquí quiero recalcar claramente que el jugador blanco, ¿sí? Aloya, tiene 1575 y tiene algunas de las situaciones en las que hemos comentado que son básicas, que te terminan costando el juego a la larga. Ya no hablamos simplemente de momentos en que regalas una pieza o claramente eres tan novato que te hace un mate pastor, ¿no? Estamos hablando de un juego que podría parecer alineado, pero ves cómo poco a poco se lo va llevando el jugador de más experiencia. En este caso yo quiero enfatizarles que debemos desarrollar primero todas las piezas. Aquí en esta partida el jugador jamás desarrolló a su alfil, que está en C1, ¿sí? El alfil de negras, y termina estorbando y en una situación que genera el mate, ¿no? El juego pues, puede analizarse de muchas formas, pero si bien el otro jugador ya en el intercambio de dama está activo jugando con todas las piezas, tú no puedes permitirte tener una pieza ahí guardada que no se esté utilizando. Vamos a ver aquí ya finalmente cómo se dio el mate y dónde estorba nuestro llamado alfil. Fíjense cómo la línea se va a que negras ya tiene la ventaja, ¿sí? Empieza a hacer una serie de ataques que están todos relacionados a donde está el rey parado en G1. Viene el primer jaque, ahora se va a quitar, se quita hacia H1, pudo haberse quitado hacia F1 y quizá no hubiera pasado nada. Parte de las decisiones del blanco, pero eso no tiene la culpa del jugador de negras, que vuelve a meter jaque. Ahora se tiene que regresar a la posición de G1 y termina siendo mate. Ya llevaba ventaja en el juego nuestro jugador de negras, obviamente, con una pieza o dos por lo menos y una mejor posición. Sin embargo, pues aquí termina con la pérdida de su torre, y la otra torre pues estaba ya anecdóticamente, ya no podía hacer nada en el caso de que nuestro jugador no se hubiera movido para este lado de G y no hubiera sido mate, ya le hubieran comido la otra torre en A. En fin, pero hay que desarrollar las piezas para poder evitar que nos sucedan este tipo de casos en el ajedrez. En este mate tenemos una situación interesante, ya que el jugador, tanto blancas como negras, tienen un buen nivel, así que no le podemos echar, pues no digamos la culpa, pero el desbalance de las jugadas no se las podemos atribuir a que tengan un nivel muy distinto. Pero hubo decisiones del jugador blanco en este caso que no coinciden con su nivel, podría decir yo. En el caso de mantener a la dama en movimiento tan rápido, miren cómo ya está en la posición de C7, mientras el otro jugador tiene una estructura natural donde solamente le falta desarrollar a su alfil, ya tiene a su rey enrocado y tiene a su dama acá del lado apoyando el alfil, atacando lo que viene siendo la posición de G2, por donde gran parte del mate se va a desarrollar. Veamos cómo se terminó gestando este mate. Mientras el jugador negro continúa, como les comentaba, haciendo un movimiento natural para liberar a su alfil, ¿sí? Aquí el jugador quita la defensa de G2 que estábamos mencionando y les permite que la dama se meta hasta esa área del rey. Nuestro jugador no ha enrocado a su rey ni siquiera para uno de los dos lados. Este lado ya está destruido, ya no lo podría hacer obviamente, pero pues va a pagar un poquito caro esos movimientos, ¿no? Aunque todo aparenta estar normal, vean cómo el jugador de negra sigue avanzando sus piezas hacia el rey. El rey está muy vulnerable, ya viene aquí un jaque donde solo le quedaba comérselo con la torre, sin embargo no se lo come. Ahora viene el alfil que mencionábamos, ya está atacando en G4 y todo sigue apuntando hacia el rey. Ahí están ya tres piezas atacando
al alfil ahora que está en E2 y el rey sigue vulnerable, una defensa más, se ataca a la reina para que esto se mueva, haciendo un cambio. Esto quita una defensa de la posición de G2, como lo pueden ver. El rey hace jaque, se mueve, si no de otro modo hubiera sido un mate inmediato. Aquí hay una jugada que está un poco dudosa para la máquina, pero no para nuestro jugador. Viene a atacar la torre, a la dama. Simplemente el rey se sigue arrinconando un poco más y cada vez más. Hay un jaque, mate en C2 con 4 piezas de las blancas. Esto pudo haber pasado en diversas formas, pero vean cómo el hecho de que el rey no esté protegido, esté caminando, no ande en su enroque, pues genera que entre una pieza como el alfil, el caballo y finalmente la torre y le terminen dando jaque mate. Por esa razón se debe uno a acostumbrar a desarrollar lo más pronto posible su apertura en una posición que el rey quede defendido. Vaya, eso no garantiza que no te van a poder comer en ese lado, eliminar, pero miren cómo el rey de negras está ahí simplemente sin ningún problema en su posición de enroque corto, y el rey blanco pues está aquí en el medio siendo atacado y siendo pues ya derrotado en esta posición final por haber dilapidado sus movimientos en mover a la dama, mover otras piezas y no enrocarse. Existen mates que se dan en posiciones donde parecería que todavía queda un buen tramo de juego o que las cosas están balanceadas. En el caso que vamos a analizar hoy, ya para terminar nuestro video de esta semana, encontramos que hay un juego de finales con 2 torres de cada uno de los bandos, y aún así en un momento de descuido o de falta de análisis del jugador blanco le terminan dando mate en la zona de las primeras 2 filas, que son la 1 y la 2, con su rey en G, ya que se terminan uno de esos mates de las 2 torres atacándolo, donde una ataca a la línea 1 y la otra está defendiendo la línea 2. ¿Por qué sucede esto? Bueno, mientras nuestro jugador de blancas quiso ser muy agresivo moviendo sus peones, estuvo avanzándolos, lo cual no tiene nada de malo, el jugador negro tiene su rey. Si bien en su enroque ya le dio una salida de liberación en la casilla H7 para que pueda salir por ahí moviendo el peón en H6, que es la jugada que estamos viendo en la pantalla, el otro jugador seguía desarrollando sus piezas pero olvidó a su rey. Y si algo hemos aprendido en estos videos es que olvidarnos del rey es algo que nunca debemos hacer. Vamos a ver cómo se fueron desarrollando las acciones. Todo se ve muy normal. El rey sigue ahí en su posición, las torres y los peones son las que están haciendo el trabajo. Nuestra amenaza está más que nada en la torre, que está posicionada en A2, y aquí siguen atacándose las piezas. Ya se quitó, ya no hay línea de protección en la fila 1 con torre. Fíjense cómo el peón de B5 y ahora pasó a ser defendido. Se hace el intercambio y aquí está la situación. ¿Qué es lo que va a decidir hacer el jugador? Está ahí ese peón y en D4, y no se detiene a analizar que está al borde del mate, un mate que pudo haber evitado de varias formas, ya sea bajar aquí a su torre en D1 o bajar la torre en A1. Sin embargo, decide comerse al peón, y antes de hacer la acción, sí es importante recalcar que posiblemente si no se hubiera producido este mate final ya, el jugador de negras iba a poder entrar aquí a la fila 2 y empezar a molestar al rey de otra manera, empezar a atacarlo. Quizá no estaba suficientemente encerrado para darle mate, pero ya tenía esa ventaja, ¿no? Siempre hay que tratar de posicionar a las torres en la fila, si eres negras, en la 2 para atacar a blancas, y si eres blancas, en la 7 para atacar a negras. Ahí las torres son devastadoras dependiendo de cómo se vaya desarrollando el juego. Fíjense cómo él está pensando en capturar este peón en D4, quedarse con un poco de desbalance que tiene su peón doblado. De todas maneras iría perdiendo. Vamos a ver qué dice la posición aquí con la computadora. Lo considera un poco en ventaja a las negras, pero está sugiriendo que se le coma la torre al peón
en D4. Sin embargo, nuestro jugador decidió comérselo con la torre que estaba en D y ya no puede evitar el mate, ¿no? Se hace el jaque y pues en realidad se dejó que su tiempo se terminara, cosa que no le quedaba mucho tiempo. No creo que se haya dejado que se terminara, porque luego eso es muy mal visto. Me corrijo, sí, se le acabó el tiempo de todas formas, pero ya era mate en el siguiente movimiento si hubiese alcanzado a bajar la torre de 1. Ya la presión creo que fue la que jugó en contra de nuestro compañero de equipo, de nuestro club, quiero decir. Y más que nada eso es lo que le ocasionó que no pudiera defender a su rey. Como decía aquí, la posición, si se hubiera comido el peón con esta torre, igual le hacen el jaque, pero puede bajar a defender y ya no pasa nada, o al menos sería una partida completamente diferente. Pero pues se le acababa el tiempo también y tomó su decisión rápido y ya no hubo nada que hacer, ¿no? Se fue el mate. No sabemos en qué hubiera terminado la partida. Probablemente, dado el nivel de diferencia de niveles, hubiera perdido de todas formas. Pero pues aquí estamos analizando mates, ¿no? Este mate se dio y fíjense cómo, para que nos quedemos con el aprendizaje, si mi rey está ahí, no está protegido, no tiene salida, no hay peones entre medio de él y hay otras dos torres, en cualquier momento que yo me descuide me van a poder eliminar acá en las dos columnas finales.